No. Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema de solidificación. Vimos cómo era la formación de las dendritas en un metal puro y de las cosas que eh, ya no hubo tiempo de pasar. Es un video de la formación de las dendritas. Este es un video, no es un metal, sino es un líquido orgánico que solidifica y se ve cómo va el brazo primario y cómo están los brazos secundarios y parece un helecho, una planta de helecho. Eh, este es real, ¿verdad? Pero les digo, no es un metal. Y en el caso de la figura que les muestro a continuación, es decir, la simulación de la formación de dendritas en un acero bajo carbono, es por el método de campo de fases. Y no se ve. ¿Por qué no se ve? Uh, Ahí está la formación de las dendritas de simulación, cómo se están formando las dendritas en un acero bajo carbono. Bueno, eh, vamos a continuar. Otra de las cosas que también quiero comentar y que había, ya no lo dije en la parte final de la última presentación, es que aquí tenemos para un acero a IC 1020, o sea que tiene 0.2% de carbono, la microestructura correspondiente a diferentes velocidades de solidificación. La solidificación rápida con la máquina de Mallet Spinning que les mostré en la clase pasada, si solidifico rápidamente, tan pronto se forma el núcleo, es decir, tan pronto se forma el núcleo, inmediatamente se para la solidificación y por lo tanto no se desarrollan los brazos. Y lo que vemos aquí son pequeños granos nanométricos. O sea, la estructura está formada por granos de ferrita, exclusivamente ferrita, en granos nanométricos. Si solidificamos normalmente por los procesos que ustedes conocen de su curso de fundición, la velocidad puede andar alrededor de 100 Kelvin por segundo y lo que veríamos es dendrita y una zona interdendrítica de la cual hablaremos después, pero se forman dendritas. Si enfrío lentamente, las fases en condiciones de equilibrio, digamos 10 Kelvin o menos de 10 Kelvin por segundo, lo que se forma son las fases de equilibrio ferrita y perlita. Lo que sucede en el equilibrio es que aunque se llegaran a formar dendritas al principio de la solidificación cuando se está formando el sólido, el enfriamiento es tan lento que la difusión permite ir destruyendo los brazos y al final lo que tendríamos es grano equiaxial sin la presencia de dendritas. ¿Cuáles tendrían mejores propiedades mecánicas? Obviamente la que tiene tamaño nanométrico, después la de equilibrio y normalmente la estructura de colada, la direccionalidad de la solidificación no permite que tengan buenas propiedades mecánicas. Entonces, ¿cómo puede evitar la formación de dendritas? Bueno, son dos procesos tecnológicamente costosos. Uno es solidifico rápidamente o el otro enfría lentamente. En ambos el costo del proceso aumenta y es más barato pues, hacerlo con un enfriamiento normal. Bueno, ¿qué es lo que sigue a continuación? A continuación vamos a hablar de la solidificación en aleaciones. Aquí tenemos un diagrama que presenta un eutéctico. Aquí está el eutéctico, ¿verdad? Y es temperatura contra composición. Y siempre para manejar la teoría de solidificación en aleaciones se utiliza la letra K minúscula, que es el coeficiente de partición, en inglés partition coefficient, y se define como la composición del sólido entre la composición del líquido, es decir, a la temperatura T2, XS es este valor, XL es este valor, y se dividen. Y en base al valor que toman, los sistemas de aleación se pueden clasificar en tres, como ustedes ven aquí. Si K es igual a 1, quiere decir que la composición del sólido y la del líquido son iguales. Esto sería en un metal puro, en un compuesto intermetálico, en un punto congruente de un azeótropo, si ustedes lo recuerdan. Este es poco común. El más común es el que sigue, que K sea menor de 1, el coeficiente de partición sea menor de 1. ¿Y qué se requiere? Pues necesariamente que
la composición del sólido sea menor a la del líquido, como está aquí, ¿no? La composición del sólido es menor que la del líquido. La mayoría de los sistemas de aleación tienen un coeficiente de partición K menor de 1 y para que ocurra K mayor de 1 se requiere que la composición del sólido sea mayor a la del líquido. Un diagrama que tendría este coeficiente de partición mayor a 1 es el de el cobre-níquel, el diagrama isomorfo del sistema cobre-níquel, y si ustedes lo analizan, verían fácilmente que es un sistema de aleación K mayor a 1. Todo lo que tratemos en esta parte del curso normalmente va a ser para K menor de 1 y en el problemario de esta unidad temática están algunos problemas para K mayor a 1. Alguien podría pensar que si yo me voy del otro lado del eutéctico, el sistema sería K mayor de 1. No, porque en este lado el soluto, por decir algo, es A y de este lado el soluto es B. Entonces también el sistema sería K menor de 1. O sea, en todo el diagrama es K menor a 1. Es una costumbre, ¿verdad? Al primer sólido que se forma a la temperatura T1 llamarle KX0. ¿A qué se debe esto? Que a la temperatura T1 la composición del líquido que está dada por la línea de líquidos es igual a X0, lo que estamos poniendo aquí, XL igual a X0. Y si empleamos esta ecuación nos queda que XS es igual a KX0. Entonces dice que el primer sólido que se forma en un sistema K menor a 1 es KX0. Y como K es menor de 1, pues estaría a la izquierda de X0. A la temperatura T3, la composición del último líquido que está presente es X0 sobre K. ¿Por qué? Porque la composición del líquido, en este caso XL, la composición del sólido, XS es igual a X0. Y si ustedes sustituyen en esta ecuación, les queda que XL es igual a X0 como sobre K, que es lo que tienen aquí. Entonces, normalmente lo manejamos de esta forma. Por un sistema K mayor a 1 sería diferente. Lo podrían analizar ustedes en su casa. ¿Qué es lo que sigue? Ahora vamos a analizar la solidificación en aleaciones. Para analizar la solidificación en aleaciones se utiliza un método de solidificación muy particular que se conoce como solidificación unidireccional. ¿Qué es lo que se hace? En el tiempo cero, en toda esta región de un contenedor que puede estar rodeado, todo este lado está rodeado por cerámico, aislado térmicamente. Aquí hay líquido y se extrae solamente por esta dirección el calor, de tal forma que al extraer el calor por esta parte, el sólido va avanzando de izquierda a derecha hasta que eventualmente todo se convierte en sólido. ¿Sí? Esta solidificación unidireccional es un proceso industrial muy importante que se utiliza en la fabricación de álabes de turbina de superaleación base-níquel que se utilizan en aviones o en la industria termoeléctrica. El álabe tiene una forma más o menos así, esto es de su libro El Askelon, tiene una forma así, y este es una álabe hecho de con una estructura policristalina, muchos granos, y las álabes están girando a altas revoluciones por minuto, por lo cual se generan esfuerzos sobre el material que causan fatiga, y las grietas de fatiga inician en la superficie, de tal forma que al iniciarse una grieta en la superficie, pues se va fácilmente a través del límite de grano, todo el límite de grano hasta que falla el material. ¿Cómo se aumenta el tiempo de vida de estos álabes? El método que se usa es la solidificación unidireccional, y lo que se produce o se obtiene es la formación de granos alargados, columnares, paralelos al eje del álabe. Y si se forma una grieta, como tiene que seguir todo el límite de grano que está en forma columnar, pues el tiempo de vida del material se alarga, y es un método. La dimensión de un álabe no crean que es muy grande, son 4 centímetros de ancho y como unos 15 o 16 centímetros de largo. La forma mejor para obtener un mayor tiempo de vida es que no haya límite de grano, y lo que se hace es el álabe se fabrica como un monocristal, es decir, no hay límites de grano,
de tal forma que la propagación de una grieta generada por fatiga no tiene trayectorias fáciles para propagarse como serían los límites de grano. Estas álabes trabajan a alta temperatura, del orden de 800 a 900 grados centígrados, por lo tanto es una fatiga en condiciones de alta temperatura. Bueno, como les decía, para analizar la solidificación, en aleaciones vamos a usar la solidificación unidireccional, y sobre esta misma figura vamos a graficar en el eje en el eje Y, la composición del líquido, de la aleación que es X0, del sólido que es XS, en función de la distancia. ¿Sí? Cuando ya todo solidifique, pues en toda esta región voy a tener sólido, y aquí voy a representar la composición del sólido, la recomposición del líquido, y vamos a tener una aleación de composición X0 en un principio. Y vamos a analizar tres casos: la solidificación infinitamente lenta en equilibrio, la solidificación sin difusión en el sólido, es decir, que el sólido se enfría rápidamente, pero de alguna forma mecánicamente lo mantenemos homogéneo por un mezclado en el líquido. Y en el tercer caso, nuevamente tenemos solidificación sin difusión en el sólido, y solamente se va a alcanzar a mezclar en el líquido por la difusión que esté ocurriendo por la temperatura. Vamos a analizar el primer caso, que es solidificación infinitamente lenta en equilibrio. ¿Y qué es lo que sucede? A la temperatura T1 se forma el primer sólido. ¿Y qué composición tiene este primer sólido? KX0. Aquí está KX0. ¿Sí? ¿Y qué composición tiene el líquido? La composición del líquido es X0, entonces la composición del líquido es X0, conforme yo extraiga el calor por el lado izquierdo. Y el frente va a avanzar de su izquierda a la derecha. Cuando yo llego a la temperatura T2, aumenta la cantidad de sólido, ¿verdad? Aquí tenía muy poquito sólido, aquí puedo decir por la regla de la palanca 50 y 50, y tengo 50 de sólido y 50 de líquido. ¿Y qué composición tiene todo el sólido? Todo el sólido tiene una composición XS. ¿Por qué tiene una composición XS? Porque hay tiempo suficiente, como el enfriamiento es lento, para que la composición química se mantenga uniforme, y que en el líquido lo estamos manteniendo por un mezclado mecánico. Cuando llego yo a la temperatura T3, todo prácticamente se convirtió en sólido. ¿Y qué composición tiene el sólido? Una composición X0. Y como enfríe lentamente, la composición química es uniforme. Es decir, si yo enfrío lentamente una aleación, como la que está aquí en este diagrama hipotético de composición X0, la composición química se mantiene uniforme si lo enfrío lentamente en el equilibrio. Ahora que vamos a ver qué sucede cuando tengo el caso 2, ¿verdad? La solidificación es más rápida, de tal forma de que no ocurre difusión en el sólido, pero está perfectamente mezclado el líquido. Nuevamente, a la temperatura T1, ¿qué sucede? Que se forma el primer sólido. ¿De qué composición? Que X0, y el líquido tiene una composición X0. A la temperatura T2, el último sólido que se formó, o sea, el último sólido que se formó a la temperatura 2 tiene la composición XS, pero el primer sólido que se formó tiene la composición KX0. Entonces hay un gradiente de composición dentro del sólido, y como no hay difusión porque se enfría rápidamente, no se alcanzan a uniformizar la composición como en el caso anterior. Y la composición del líquido la mantenemos uniforme por la difusión que hay por el mezclado mecánico que tenemos. A la temperatura T3, ¿qué es lo que sucede? A la temperatura T3, ¿qué es lo que sucede? Que el último sólido que solidifica ya tiene una composición de X0, y el último líquido que tenemos, como se cargó mucho por soluto, porque originalmente todo el soluto que no se alcanza a uniformizar aquí, todo ese soluto lo va ganando el líquido, de tal forma que el último líquido que solidifica está muy cargado de soluto, y hasta eventualmente ese líquido pudiera tener la composición eutéctica. Está tan cargado de soluto. ¿A qué se debe? A que toda la composición, por ejemplo, esta temperatura debiera de ser XS en cualquier distancia. Sin embargo, si ustedes observan, si aquí tengo XS,
toda esta región que está debajo es el soluto que sigue ganando el líquido. Ese soluto es el soluto que queda aquí y por lo tanto cuando yo solidifico en condiciones de no equilibrio, que sería este caso, el primer sólido que se forma es muy pobre en soluto. Después va aumentando en soluto y llega un momento, ¿verdad?, en que el último sólido que solidifica va a ser muy rico en soluto. A esto se le llama microsegregation o microsegregación. Y para no equilibrio, Scheele y Williber, otro colega de él, desarrollaron estas ecuaciones que se conocen como las ecuaciones de Scheele, o en otras palabras, son la regla de la palanca para condiciones de no equilibrio. O sea, es lo que tenemos que usar para no equilibrio. Xs es la composición del soluto, K es el coeficiente de partición, X0 es la composición de la aleación expresada en fracción, Fs es la fracción del sólido, XL la composición del líquido, X0 la composición de la aleación y FL la fracción del líquido. Obviamente la fracción de sólido más la fracción del líquido es igual a 1. ¿Sí? Para el tercer caso, solidificación sin difusión en el sólido y solamente mezclada por difusión en el líquido, lo que se obtiene es algo similar, pero ya al llegar abajo de la temperatura T3, el primer sólido nuevamente es muy pobre en soluto. Después, conforme va solidificando, va aumentando la cantidad de soludo y para este caso, hay una región en estado estacionario. Aquí no es estado estación, sino estado estacionario. Se mantiene un estado estacionario y después el último líquido que solidifica nuevamente es rico en soluto. Como no se genera una composición uniforme como en el primer caso que todo tenía X0, a esto también se le llama microsegregación. ¿Cómo sucede en las aleaciones de manera real? Aquí les tengo. Esta es una tesis que hice con un alumno. Es del Inconel 718, que es una aleación base níquel. Y aquí tenemos una estructura dendrítica. Estas son dendritas, ¿sí? Vistas en el microscopio óptico. Y las regiones negras son las zonas interdendríticas. Esto es microscopio óptico. Este es microscopio electrónico de barrido con electrones secundarios, los cuales me permite ver la composición química. Esta zona oscura me dice que es rica en níquel. Sin embargo, aquí se ve la forma de la dendrita. Conforme en el centro tendríamos, si se lo midiéramos, si lo pudiéramos medir, la composición. Este es un sistema K menor a 1. En el centro la composición del soluto níquel sería el menor, y conforme se va acercando hacia la superficie de las dendritas es mayor, y en esta región interdendrítica es pobre en muy rica en soluto, ¿verdad? Y tan rica en soluto que aquí se llegan a formar, esto sería la microsegregación. ¿Cómo podemos eliminar la microsegregación en una aleación? Muy fácil. Lo que se hace, no lo escribí aquí, es un recocido de homogeneización, que lo vimos en el tema de difusión. Lo calentamos como a 1000 grados centígrados aproximadamente. ¿Y qué es lo que observamos? Que la tonalidad de la aleación, igual es una imagen del microscopio electrónico con electrones retrodispersados, la tonalidad, ¿verdad?, o de la fotografía que está aquí es muy parecida aquí a las de las dendritas. Quiere decir que la composición química se uniformizó al calentarse. ¿Y qué es lo que hicimos al calentarlo? Pues rompimos la estructura dendrítica, ya no aparecen dendritas. ¿Qué ventajas tiene no tener dendritas, por ejemplo, en el Inconel? En el Inconel se usa con aplicaciones resistentes a la corrosión. Y si tiene dendritas, una zona rica en soluto y pobre en soluto, se forma un par galvánico. Cuando hacemos nosotros el recocido de homogenización, ¿verdad?, lo que logramos es que la resistencia a la corrosión mejore. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, relacionado con lo que hemos visto aquí, el centro de la dendrita
es el que tiene menos cantidad de soluto. Conforme me acerco hacia la superficie de la dendrita hay más soluto, y el líquido o la zona interdendrítica, que fue lo último que solidificó, es lo que tiene una mayor cantidad de soluto, y es lo que nos está indicando aquí. El soluto va aumentando, se ve la forma de la dendrita, aumenta del centro hacia la superficie, y esta zona interdendrítica es muy rica en soluto. Al realizar el recoceo de homogenización, la difusión permite uniformizar la composición química y que todo se vea con una tonalidad más uniforme. Esto que se observan de color blanco son carburos de molibdeno y carburos de niobio que se forman para esta aleación Inconel 718. ¿Cómo se aplica a las ecuaciones de Shale? Hay un problema en el problemario correspondiente a esta unidad temática, y lo que tenemos que hacer es seleccionar un diagrama de equilibrio como el que yo tengo aquí, en la zona de sólido líquido, que es esta región, ¿sí?, de alfa más líquido. Yo lo que voy a hacer es seleccionar una composición. La composición de la aleación se me olvidó marcarla, pero esta composición sería X0, esta composición de la aleación, y lo que hago es pongo diferentes temperaturas. Tienen que pasar por esta línea, o sea, tiene que estar T1, T2, T3, T4, T5, T6. Este me falló, no iría aquí, tenía que más o menos de aquí, ¿no? T1, T2, T3, T4, T5. Y lo que hacen es, hacen una tabla, ¿verdad?, en el cual ponen la temperatura, dividen la región, esta región de aquí a acá, la dividen en 10 temperaturas, de T1 a T10, y sacan la composición del sólido. ¿Cómo saco la composición del sólido? Pues es muy fácil, ¿no? Si tomo esta temperatura, vamos a decir que fuera la temperatura T1, este es XS y este es XL. Luego el valor. Una cosa importante en la ecuación de Shale es que hay que usar fracción, o sea, 0.2, 0.3 y no por ciento. Si la temperatura X2 fuera esta, la temperatura T2 fuera esta sería XS y esta sería XL, y pongo los valores aquí. Después, ¿cómo saco el coeficiente de partición? Muy fácil. Lo único que tengo que hacer es dividir XS entre XL y tengo el coeficiente de partición para cada temperatura. Después, si yo quiero calcular la fracción de sólido en equilibrio o la fracción de líquido en equilibrio, tengo que usar la regla de la palanca en equilibrio, como ustedes la saben usar, ¿sí? Como le hacen, vimos en el tema de termodinámica y diagramas, cómo determinar el porcentaje de fases de acuerdo a la regla de la palanca. Sacarían el valor de Fs y Fe. No es necesario sacar los dos, porque sabemos que la fracción de sólido y la fracción de líquido da 1, ¿no? La suma de Fs más Fl da 1, sea cualquiera el caso, ¿verdad? Para calcular de no equilibrio, ¿qué es lo que hacemos? No equilibrio, utilizamos la ecuación de Shale. Ustedes la tienen aquí, ¿no? Y lo que tengo que determinar es Fs, conozco XS, conozco X0, conozco K, nomás tengo que despejar Fs. Esto es muy fácil de despejar, hacen el despeje algebraico o usan logaritmos como ustedes quieran y pueden determinar la fracción de sólido. Si sacan la fracción de sólido, la diferencia 1 es la fracción de líquido. Ya cuando tienen completa su gráfica, lo que tienen que hacer es dos gráficas, que son las gráficas típicas de la ecuación de Shale. Aquí se borró. El eje Y es temperatura, es temperatura. Este es temperatura, y el eje X es fracción de sólido. La fracción de sólido va de 0 a 1. Cuando estoy aquí, tengo el punto de fusión de la aleación, tengo 0 de sólido, todo es líquido. Y que lo que veo que la fracción de líquido aumenta conforme disminuye la temperatura, y esta es la última temperatura a la cual se forma sólido. Perdón, aquí se me olvidó este eje, es temperatura. ¿Y qué es lo que hago? Lo hago tanto para la fracción de sólido de no equilibrio como la fracción de equilibrio en la misma gráfica. ¿Y qué es lo que me voy a dar cuenta u observar? Es que la fracción de sólido en equilibrio está a la derecha con respecto a la de no equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a la microsegregación, como el sólido pierde mucho
mucho soluto en no equilibrio, la fracción de sólido a una temperatura constante es menor en no equilibrio que en equilibrio. ¿Y a qué se debe esto? A la microsegregación, o lo que está aquí, ¿no? Esto es la microsegregación. Esta es la composición química de equilibrio de la línea de sólido, pero debido a que el sólido va perdiendo soluto y ese soluto lo gana el líquido, la curva de sólidos se desplaza hacia acá. Eso se me olvidó comentar. Y en la gráfica típica de Shale, ¿vale? En inglés le dicen Shale Equation, está aquí por debajo del valor de equilibrio. Otra gráfica que se saca, nada más es para el caso, perdón, se me olvidó poner aquí para el caso de no equilibrio, se saca la gráfica de composición del sólido contra la fracción de sólido de no equilibrio, y tiene esta forma. ¿Y qué es lo que nos dice? Que el primer sólido que solidifica es muy pobre en soluto y gradualmente va a ir aumentando la composición del soluto hasta que llega a la región interdendrítica. El software de Thermocal permite sacar estas gráficas que acabo de mencionar de temperatura contra fracción de sólido, pero adicionalmente el software de Thermocal me va diciendo cuáles son las fases que se aparecen. Para el Inconel 718 lo primero que me dice es que aparece un carburo de niobio titanio, que eran las partículas blancas esas que les dije, creo que no dije bien la composición. Después lo que se forma es un boruro, después se forma una fase gamma prima y después aquí se forma la fase rica en níquel, que se llama gamma, que tiene una estructura FCC. Y ustedes observan, aquí está la de no equilibrio, que es la de colores, y la de equilibrio es la línea punteada en negro. Tenemos otros ejemplos aquí también. Estos son del Thermocal para una aleación de aluminio, silicio, magnesio. Y lo que nos dice que lo primero que se forma es la fase rica en aluminio, que aquí se formaría la fase rica en aluminio en esta región 2. Después se forma un compuesto intermetálico en la región verde Mg2Ci. Y después dice que se forma diamante A4, pero no crean que es diamante, sino el silicio. Se vuelve rica en silicio en esta región porque el silicio tiene una estructura de diamante que se conoce como A4. En la siguiente gráfica vemos la gráfica de composición contra la fracción de sólido, y que lo que vemos que el primer sólido es pobre en magnesio, va aumentando hacia el exterior de la dendrita hasta llegar el máximo en la región interdendrítica. Nuevamente aquí pongo esto, ¿verdad? Para una aleación, ¿cómo puede evitar la microsegregación? La microsegregación, la única forma de evitarla es haciendo solidificación rápida. Si yo una 0, 10, 20 lo solidifico rápidamente, lo que tengo son puros granos nanométricos de ferrita, que son estos. Si tengo solidificación normal, voy a tener la presencia de dendritas, y esto negro es una zona interdendrítica cargada de carbono, que serían carburos de hierro, cementita, estaría aquí presente. Y si lo frío en condiciones de equilibrio, obtendría ferrita y cementita. Entonces, ¿cómo le hago para evitar esta microsegregación y esta formación de dendritas? También para una aleación, pues lo puedo hacer con solidificación rápida, que sería muy caro por la velocidad de enfriamiento. También sería muy caro hacerlo solidificación en equilibrio porque es muy lento, lo tengo que dejar mucho tiempo en el horno. Y si yo lo hiciera con solidificación normal, tendría la presencia de dendritas, lo blanco, y lo oscuro son zonas interdendríticas. Pero ¿cómo paso de esta microestructura a esta microestructura? Con un tratamiento térmico de recocido, lo caliento y lo dejo enfriar lentamente, y esta estructura de no equilibrio o microestructura de no equilibrio la voy a destruir y voy a pasar a esta microestructura de equilibrio, que es perlita más ferrita. Entonces, ¿puedo eliminar la microsegregación? Sí. Tengo tres alternativas, ¿verdad? Y luego vamos a ver una cuarta. Una es solidifico muy rápidamente, solidifico muy lentamente, o hago un tratamiento térmico si solidifiqué normalmente para pasar a esta. Tal vez sea el método más barato. ¿Qué otra cosas está, o qué otro
aspectos se está usando en la industria, es el que está con otra alternativa, es lo siguiente, se llama tixoformado o metalurgia, aquí faltó una L, es semisolid metallurgy, faltó una L, en la cual lo que se hace es, se calienta el metal y se deja aquí en la región sólido líquido, o sea que hay sólido líquido. O sea, originalmente había líquido, se enfría lentamente, se deja en la región donde hay sólido y líquido, y ese sólido líquido se mezcla perfectamente a través de equipos especiales, y esa pasta semisólida que quedó es la que se inyecta en un molde para generar una pieza. Al dejarlo en esta región formar sólido líquido, aquí hay dendritas, pero en el momento en que se mezcla en una máquina que parece de esquimos, ahorita la van a ver, las dendritas se rompen y la composición química se uniformiza. Esto está un video que está en su página favoritos de videos. Está ladrando otro perro, como ustedes podrán ver, aquí hay muchos perritos. Y oír, ¿verdad? No ver. Aquí está la máquina. ¿Cómo es la máquina de tixoformado o reocasting, verdad? Aquí está. Lo que hacen es ponen la aleación en este crisol, lo meten aquí, lo ponen debajo de una mezcladora. En esta mezcladora baja unas aspas como las de esquimo, gira, ¿verdad? El metal, rompen las dendritas, uniformizan la composición química y esa pasta semisólida la mandan a una máquina de inyección, ¿verdad? Y inyecta esta pasta semisólida y se obtiene una pieza. Y se evita la formación, se destruyen las dendritas y se uniformiza la composición química de esta manera. Aquí está tal vez ya lo han visto este video, cómo es ese estado semisólido o pastoso. Aquí está cómo es. Esta es una aleación de aluminio. No es sólido, sino es un estado pastoso en el cual ustedes observan parece como si fuera mastique, ¿verdad? O plastilina. Es aluminio, como está en un estado semipastoso. Eso es lo que se obtiene de mezclar el sólido y el líquido, y en ese momento se rompen las dendritas. Bueno, hasta aquí llegaría esta parte de la clase.